¿Tenés ganas de comprarte productos de skincare pero no querés meter la pata? Quédate mirando este video. Te cuento qué productos no debes comprar de cada marca famosa según tu tipo de piel y sus necesidades. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero ayudarlos a tomar buenas decisiones. Quiero ayudarlos a no caer en la tentación ni en las garras del marketing. Déjenme ayudarles a comprar productos de skincare de manera correcta. No hay nada peor que ahorrar peso por peso para comprarnos alguna crema o un limpiador y que después no nos gusten mucho o no nos funcionen. Muchas veces sucede que nos dejamos llevar por lo que se dice en redes o por las campañas de marketing, sin tener en cuenta si los productos son realmente para nuestro tipo de piel o no. No debemos cometer ese error. Es un error tremendo que no puede sucedernos a esta altura. En el video de hoy vamos a hacer un repaso de productos prohibidos marca por marca. Sí, marca por marca. ¡Súper! Según tu tipo de piel. Va a ser un video largo, vamos a repasar un montón de productos, pero sé que va a valer la pena. Al final de este video van a saber qué cosas no comprar y su bolsillo y su cara van a estar agradecidos. Pequeña aclaración, los productos que voy a mencionar que no recomiendo, que son no recomendados, no es que sean malos o estén prohibidos para todos. Van a ver que los voy a mencionar como no recomendados para ciertos tipos de piel o ciertas circunstancias. Nada tiene que ver el producto en sí. No es que no recomiendo tal crema porque es mala o porque la marca es una basura. No. Eso es muy importante. La no recomendación, digamos que pasa por otro lado. ¿Se entendió? Comencemos. Hablemos de productos que no recomiendo para pieles grasas. La piel grasa es una piel que tiene exceso de sebo. Es una piel que brilla, que puede lucir aceitosa y que puede sentirse pesada en caso de no usar los productos adecuados. Se los digo por experiencia. Todos los que tengan piel grasa y estén viendo este video sabrán de lo que hablo. ¿Nunca les pasó de comprarse un producto de limpieza gentil y sentir que no les limpia nada? ¿O nunca les pasó de comprarse un hidratante y sentir que les quedó la piel enmantecada? A mí sí, muchas veces. Vamos a hacer un repaso de productos que no les recomiendo comprar en caso de tener piel grasa. No porque los productos sean malos, ya sabemos, pero porque no son para nosotros. Empecemos entonces con limpiadores. Debemos buscar limpiadores que limpien la piel en profundidad, que remuevan el exceso de sebo y nos dejen la piel sintiéndose limpia. Es clave la limpieza en este tipo de piel, porque si usamos un limpiador inadecuado, puede ocurrir que nuestros poros empiecen a juntar suciedad, células muertas, sudor, etc. y terminen ocluyéndose, lo que puede llevar a la aparición de lesiones de acné. No debemos menospreciar la importancia de la limpieza. Hagamos entonces un repaso de productos de limpieza que no recomiendo para pieles grasas, marca por marca. Empecemos entonces por la Roche-Posay. No recomiendo el Lipikar Syndet. No lo recomiendo como limpiador para uso diario. Es súper gentil, es hermoso, no es para una piel grasa. Puede servir para pieles grasas que estén en tratamiento con ácidos irritantes y que necesiten una opción B de limpiador para ciertos días complicados, pero no lo recomiendo como un limpiador de uso diario. Van a sentir que la piel no queda limpia del todo. Lo mismo ocurre con los limpiadores de la línea Toleriane. Son hermosos para pieles sensibles, pero para pieles grasas, digamos que no son para nosotros. Hablemos de Neutrogena. Neutrogena tiene un catálogo enorme y hermoso de limpiadores con opciones muy buenas para las pieles grasas. Los que no recomiendo para pieles grasas son el limpiador Deep Clean Intensive para pieles normales, el azul, ni el limpiador Ultra Gentle, simplemente porque no están pensados para remover el exceso de sebo. Si los usan van a sentir que se quedan cortos. Lo mismo ocurre con los limpiadores de la línea Hydro Boost. No son nuestras mejores opciones. Pasemos a productos de Dermagloss. Dermagloss no tiene muchas opciones de limpiadores, pero tiene. Y tiene algunas que no son para pieles grasas. Dentro de sus geles de limpieza tiene un gel azul que es para pieles normales. Si bien es un limpiador re lindo,
gentil, que indicó mucho, no es para nosotros. Lo mismo ocurre con la leche de limpieza de esta marca. Si quieren tenerla como desmaquillante o quieren sumarla a su rutina diaria como segunda opción de limpiador, me parece bien. Única opción de producto de limpieza para todos los días, se van a quedar cortos. Hablemos de productos de Eucerin. Eucerin tiene un montón de productos buenísimos que amo y que uso todos los días. No todos son aptos para pieles grasas. Dentro de los limpiadores tiene una línea hermosa llamada Dermatoclean, que es bárbara para pieles sensibles, pero no es para nosotros las pieles grasas. Hablo de una espuma, una loción micelar y una leche limpiadora. Si tienen una piel grasa sensible y quieren un limpiador tranqui para días complicados, sí, lo acepto, me gusta. Como único limpiador diario, productos de esta línea no recomiendo. Pasemos a Vichy. En Argentina la verdad es que Vichy no tiene muchas opciones de limpiadores, lamentablemente. Los limpiadores con los que contamos acá son todos para pieles grasas, así que no hay nada para desaconsejar. Respecto a otra marca, hablemos de Cetaphil. Cetaphil tiene limpiadores hermosos y cada vez suma más opciones, lo cual me pone muy contento. Ustedes saben que esta marca es buenísima para pieles sensibles, con alteraciones en la función de barrera, o simplemente para pieles que no toleran muy bien productos más fuertes o agresivos. Pieles grasas sensibles, Cetaphil es para ustedes. Tiene opciones de limpiadores muy buenas para pieles grasas y otras que no recomiendo. No les recomiendo usar la espuma de limpieza suave ni la loción de limpieza. Las lociones de limpieza son todo un tema para nosotros. ¿Alguna vez usaron una? Es como lavarse la cara con una crema. Es buenísimo para pieles irritadas, pieles con eczemas, pieles atópicas. Para pieles grasas, no bueno. Por último, hablemos de los limpiadores de CeraVe. Ocurre algo parecido como lo que sucede con Cetaphil. Tiene limpiadores muy lindos, algunos que están buenísimos para pieles grasas y otros que no. Por ejemplo, no les recomiendo comprarse la loción limpiadora. La verdad es que como único limpiador para una piel grasa no les va a gustar. No van a sentir que la piel quede lo suficientemente limpia. Pasemos a hablar de hidratantes. Ya sabemos que las pieles grasas no disfrutamos sentirnos aceitosos, enmantecados con los hidratantes. Lo más común es que si esto sucede, dejemos de usar el producto. Entonces debemos tener cuidado. A la hora de usar hidratantes, debemos optar por opciones ligeras, libres de aceite, que se absorban rápido y que cumplan con su objetivo de hidratar. Las pieles grasas requieren ser hidratadas, aunque muchos digan que no. Las diferentes marcas cuentan con un montón de opciones muy buenas para pieles grasas y cuentan con opciones que no son para este tipo de piel. Hagamos un repaso de hidratantes que no recomiendo. Arranquemos entonces con la Roche-Posay. Dentro de la Roche-Posay, el Cicaplast no es un hidratante de uso diario para nosotros. Yo sé que es famosísimo y que hay cada vez más personas usándolo en redes sociales, pero créanme que no se van a sentir cómodos usándolo como hidratante diario. No es su objetivo. No busca actuar como un hidratante diario. No, gran no. Tampoco les recomiendo que usen la crema Hydra Face Intensa Rica porque les va a resultar pesada, incómoda, poco agradable. Dentro de Neutrogena hay algunos hidratantes que no son para nosotros tampoco, como por ejemplo la crema Face Care Intensive Anti-Edad, que es muy linda pero es muy cremosa. La recomiendo más para pieles adultas, pieles normales o pieles secas. Dentro de Dermagloss no recomiendo la crema nutritiva para piel seca. La crema nutritiva de noche para piel normal, sí, aunque depende. Es buenísima para pieles grasas que estén usando limpiadores o productos que tengan activos irritantes. Es una crema con cuerpo, pero no es aceitosa. Si ustedes son más de las lociones, no es para ustedes. Pero si les gusta una linda crema con cuerpo sin ser aceitosa, sí, yo la uso mucho y me encanta. De Eucerin no les recomiendo que vayan por los hidratantes para pieles maduras o para pieles secas porque son bastante pesados o aceitosos, con razón. No están pensados para pieles grasas. Hablo de productos tales como el hidratante Aquaporin para pieles secas o los hidratantes de la línea Hyaluron Filler más Elasticity o Q10 Active. Si les gustan los productos de Vichy, por favor no opten por la crema Mineral 89 Rica. Lo más probable es que les resulte pesada, pastosa y hasta podrían sentir que tarden en absorberse. Hay una opción ligera que sí es para nosotros y que no produce molestias. Lo mismo ocurre con los hidratantes de la línea Neovadiol. Están pensados para pieles maduras, con menos hidratación, con mayor pérdida de agua transepidérmica. Si los aplicamos en pieles grasas, se van a sentir bañados en aceite.
Respecto a Cetaphil, recordemos que esta marca busca reforzar la función de barrera de la piel, mejorarla, recuperarla. Tiene muchos activos en sus hidratantes que son bárbaros para lograrlo, pero para pieles grasas no dañadas pueden resultar un poco incómodos. Es por eso que de Cetaphil no les recomiendo usar la crema Optimal Hydration de noche ni las cremas corporales en la cara. Respecto a CeraVe, no recomiendo la crema como hidratante de uso diario a menos que disfruten de sentirse muy encremados. Pasemos a los protectores. Ocurre algo similar como con los hidratantes. Debemos buscar protectores que sean cómodos. Nada peor que ponerse un protector y sentir que nos suda la cara, que tenemos la piel pesada, grasa o aceitosa. Esto lo único que logra es que usemos el protector cada vez menos. Me pasa de ver muchas personas que compran protectores muy influenciadas por las experiencias de otros. No se dejen llevar. La experiencia del protector debe ser única, personal. Se pueden llevar muchas desilusiones, sino mucha gente se llena de protectores que después no usan porque les resultan incómodos. Para pieles grasas, ¿qué protectores no recomiendo? De la Roche-Posay, el Antelios Age Correct, el Antelios UV Immune 400 Crema y tampoco los Antelios Mineral One. Pueden resultar bastante pesados, pastosos o incómodos. Dentro de Dermagloss, la verdad es que me quedo con el toque seco facial y el corporal. El resto no son lo más cómodo para pieles grasas. Los corporales, por favor, no se les ocurra usarlos en la cara porque se van a arrepentir toda la vida. Son muy aceitosos. Dentro de Eucerin, para pieles grasas, no recomiendo el Sun Facial Crema para piel seca, el Sun Facial Photo Aging Control, ni el Actinic Control. Mejor ir por el toque seco o el Hydra Fluid. De los protectores de Vichy, la verdad es que no les recomiendo aplicarse los corporales en la cara. Hablemos ahora de la piel normal. La piel normal es una piel que, la verdad, la pasa bastante bien. Está tranquila, no tiene exceso de sebo, no tiene comedones, no tiene granitos, está correctamente hidratada. Una maravilla. Este tipo de piel requiere que la mantengamos, que prevengamos que se corra de esa normalidad y que puedan aparecer cuestiones dermatológicas que puedan sacarla de eje. Por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de armarnos una rutina diaria y comprar productos. Yo sé que puede ser muy tentador usar activos irritantes o productos fuertes porque nuestra piel normal no tiene problemas. Pero ojo a no confiarse. Una piel normal no es una piel indestructible. Podemos dañarla si la tratamos incorrectamente y si usamos productos que no son para ello. Si te acabas de comprar ese último serum lleno de ácidos exfoliantes, súper fuerte, súper irritante, porque creíste que tu piel normal daba para todo, anda, guardalo. No queremos poner en riesgo tu piel. Arranquemos con los limpiadores. Limpiadores que no recomiendo para pieles normales. Dentro de la Roche-Posay, toda la línea Facler. Esta línea es muy buena para pieles grasas, pero para pieles normales la verdad es que no hace falta. Mucho menos el microexfoliante con ácido salicílico. Sé que puede ser muy tentador ese ácido y todos lo amamos, pero no es para pieles normales. Dentro de los limpiadores de Neutrogena no recomiendo el Deep Clean Intensive con pomelo rosado y ácido salicílico, tampoco el Scrub con ácido salicílico. Son muy agresivos e innecesarios para este tipo de piel. Lo mismo ocurre con el limpiador de la línea Purified Skin y su agua micelar. El limpiador Ultra Gentle puede servir. Está más orientado a pieles a lo mejor un poco más sensibles, pero puede servir. Dentro de los limpiadores de Dermagloss no les recomiendo el gel de limpieza para pieles grasas. Puede dejar la cara irritada o puede resecarla por el simple hecho de que estas pieles no tienen exceso de sebo para barrer, que es lo que busca hacer este limpiador. Eucerin tiene una línea hermosa llamada Dermopure, pero que no es para pieles normales. Ocurre lo mismo que sucedía con la Roche y Dermagloss. No es para ustedes esta línea pieles normales. Vichy tiene la línea Normaderm, que tampoco es para pieles normales. Por más tentadora que pueda resultar por sus componentes, no se las recomiendo en este caso. Cetaphil tiene hermosos limpiadores para pieles normales, así que la verdad es que no pueden errarle. El limpiador para pieles grasas y la espuma de limpieza Pro AC Derma Control serían los únicos que no deberían usar porque no son para ustedes. Respecto a CeraVe, el limpiador con ácido salicílico sería el único que no recomiendo para este tipo de piel. Hablemos ahora de hidratantes. Las pieles normales, a la hora de elegir hidratantes, la verdad es que depende mucho del gusto personal de cada una. A veces prefieren hidratantes más fluidos, a veces prefieren hidratantes un poco más pesados. Depende también mucho de la época del año, el lugar donde vivamos, es muy relativo. Si tuviera que hacer una recomendación general para que no le erren, les digo lo siguiente.
pero sepan que esto es muy variable y depende de cada piel. Dentro de la Roche-Posay no les indicaría, por ejemplo, los hidratantes de la línea Effaclar, porque son matificantes para pieles grasas. Tampoco la Hydraface Intense Rica, porque la verdad no hace falta tanta hidratación. Dentro de los hidratantes de Neutrogena no les recomiendo la Face Care Intensive Matificante, porque puede ser que sientan que les queda la cara poco hidratada o hasta tirante. Está pensada para personas con exceso de sebo. La Face Care Intensive Anti-Edad, si les gusta la textura crema, poco más pesada, va bien. Respecto a la Hydro Boost Water Gel, depende. Muchas personas con piel normal la aman porque se absorbe rápido, porque es cómoda, porque es un gel que no te pegotea la piel. Pero es cierto también que algunas pieles normales prefieren un hidratante con un poco más de cuerpo, así que ténganlo en cuenta. A lo mejor para el verano va bien y en invierno prefieran pasarse a la Face Care Intensive Anti-Edad. Dermagloss, la verdad es que tiene opciones muy lindas de hidratantes faciales para pieles normales. No les recomiendo el hidratante facial matificante ni el gel hidratante para pieles mixtas. Lo más probable es que sientan que uno es muy seco y el otro es muy gel. No son las mejores opciones para pieles normales. Lo mismo ocurre con la crema nutritiva de noche para pieles secas, que nos vamos como para el otro lado. Dermagloss cuenta con una línea que se llama Ultra Hidratación, que es muy similar a la Hydro Boost de Neutrogena. Y la indicación sería la misma que les di con esa línea. Si disfrutan de los geles, la van a amar. Si quieren un hidratante con un poco más de cuerpo, no es para ustedes. Respecto a los hidratantes de Eucerin, esta marca tiene un montón de hidratantes hermosos para elegir. Tenemos más o menos fluidos que pueden ser útiles para pieles normales. Los que no recomiendo para este tipo de piel son, por ejemplo, la línea Hyaluron Filler más Elasticity, la línea Hyaluron Filler Volume Lift, ni la Q10 Active para piel seca. Pueden resultar pesados, pastosos. Son hermosos para pieles con mayor necesidad de hidratación o pieles maduras, pero no para pieles normales. Dentro de los hidratantes de Vichy, no recomiendo los hidratantes de la línea Normaderm, que están pensados para pieles grasas y acnéicas, ni la crema Mineral 89 Rica. Esta última es hermosa para reforzar la función de barrera de la piel, pero es bastante pesada. Iría por la ligera. Respecto a Cetaphil, la marca tiene cremas y lociones hidratantes que son hermosas. Fíjense respecto a su gusto personal si prefieren un vehículo por sobre el otro. Sobre CeraVe, no optaría por la crema, iría más por las lociones, sin dudas. Hablemos ahora de protectores solares para pieles normales. La verdad es que, como les decía antes, la experiencia del protector es muy personal. Algunas personas con pieles normales los prefieren fluidos, otras los prefieren cremosos, otras personas también los prefieren toque seco. Entonces no me atrevo a no recomendar ninguno. Mi recomendación es que piensen más o menos la textura que les gusta y prueben por ahí. No hay nada más frustrante que errarle al protector, así que paciencia, prueben a conciencia y no van a tener problemas. Hablemos ahora de piel seca. La piel seca requiere aceites, requiere componentes de la piel que las pieles normales y las pieles grasas tienen. La falta de aceites en la piel hace que el agua se pierda y por ende esta quede sintiéndose tirante, reseca, irritada. En este tipo de piel debemos usar productos que aporten esos aceites que están faltando. Debemos usar productos que ayuden a retener el agua y debemos usar productos que no empeoren la pérdida de los aceites naturales. Si no, se imaginarán cómo va a quedar la piel. Es por eso que es muy importante saber qué productos usar y qué productos no usar a la hora de armar una rutina para este tipo de piel. Veamos ejemplos de productos que no recomiendo para pieles secas. Empecemos con los limpiadores. De la Roche-Posay no recomiendo, la verdad, ninguno que pueda alterar la composición lipídica de la piel y que pueda llevar a que ésta pierda más agua. Por ende, no recomiendo los limpiadores de la línea Effaclar, que están pensados para pieles con exceso de grasas, que sería lo contrario. De Neutrogena no recomiendo los limpiadores con ácido salicílico ni con ácido glicólico, por la misma razón. De Dermagloss descartamos el limpiador para pieles grasas. De Eucerin no recomiendo la línea Purified Skin, que barre las grasas. De Vichy no nos sirve la línea Normaderm, por la misma razón. Respecto a Cetaphil, la verdad es que es una marca hermosa para este tipo de piel. No indicaría la espuma Pro AC Derma Control ni el limpiador para pieles grasas, pero el resto de los limpiadores son más que aptos. La espuma y el limpiador para pieles grasas
No es que vayan a resecar demasiado la piel tampoco, están pensados para pieles grasas sensibles, pero las otras opciones de la marca la verdad es que van mucho mejor. Respecto a CeraVe, descartamos el limpiador con ácido salicílico y el limpiador espumoso para piel grasa. Respecto a hidratantes para pieles secas, acá sí queremos hidratantes con cuerpo, pesados, que aporten hidratación, aceites, que nos hagan sentir que tenemos la piel bien hidratada y que no está perdiendo agua. No nos van a servir los hidratantes ligeros, hidratantes en gel, acuosos. Queremos cremas. Es por eso que de la Roche-Posay descartamos los hidratantes de la línea Effaclar, descartamos la Hydraface ligera, vamos por la rica, y podemos descartar también la Toleriane Dermalegro fluida. De Neutrógena descartamos la Hydroboost, la verdad es que se queda corta, y la Face Care Intensive matificante. De Dermagloss descartamos la hidratante matificante, descartamos el gel hidratante para pieles mixtas y la línea Ultra Hidratación, porque se quedan cortas. De Eucerin descartamos los hidratantes de la línea Dermopure y los hidratantes en gel. Respecto a los hidratantes de Vichy, descartamos la crema Mineral 89 ligera. Acá sí queremos a la rica, pesada. Es una maravilla para este tipo de piel. También descartamos los hidratantes de la línea Normaderm. De Cetaphil, la verdad es que no descartamos ningún hidratante. Son todos buenísimos para pieles secas. Lo mismo ocurre con CeraVe. Todos más que aptos. Vamos, CeraVe. Pasemos a los protectores. Lo mejor en estos casos es ir por protectores cremosos, con cuerpo, no tan ligeros, que puedan aportar algo más de hidratación a la rutina. Es por eso que de la Roche-Posay descartamos el Antelios UV Immune 400 fluido y el toque seco. Nos quedamos con los cremosos. De Dermagloss descartamos el toque seco. No recomiendo usar los corporales en la cara en este caso tampoco, porque son bastante incómodos. De Eucerin descartamos el toque seco y el Hydrofluid. Probablemente sientan que les quedan incómodos. Y de Vichy descartamos el matificante. Hablemos ahora de la piel mixta. No me olvido de la piel mixta. La piel mixta se caracteriza por tener una zona T grasa y el resto de la cara tirando más a estar deshidratada. Muchas veces es un tema conseguir productos que resulten cómodos para este tipo de piel, por esta dualidad que les digo que existe entre diferentes zonas de la cara. Puede pasar que los productos para pieles grasas resulten irritantes o muy fuertes y que los productos para pieles no grasas terminen por dejar esa sensación de que la piel sigue aceitosa. Entonces, la verdad es que hay que ponerse bastante creativos y conocer nuestra piel. Hagamos entonces un repaso de productos que no recomiendo. Primero, limpiadores. Si quieren ir a lo seguro, vamos a hacerlo un poco más sencillo. No se arriesguen. No se compren limpiadores para pieles grasas ni limpiadores para pieles normales. Cómprense limpiadores para pieles mixtas. Podemos descartar así, de la Roche-Posay, el limpiador Effaclar microexfoliante. Sí podemos probar con el Effaclar común. Neutrógena, pasamos por alto. Dermagloss, pasamos por alto. Eucerin, pasamos por alto. Vichy, pasamos por alto. Cetaphil, acá me detengo. La espuma Pro AC Dermacontrol y el limpiador para pieles grasas son opciones hermosas para pieles mixtas. El resto, pasamos por alto. Con CeraVe tenemos una situación más o menos parecida. Descartamos el limpiador con ácido salicílico y la loción limpiadora. El limpiador espumoso va a ser tu nuevo mejor amigo. Respecto a los hidratantes, yo recomiendo que sean fluidos para este tipo de piel. Las cremas geles y los geles suelen llevarse muy bien con las pieles mixtas. Es por eso que no recomiendo de la Roche-Posay la Hydraface Intense Rica. De Neutrógena la línea Face Care Intensive. De Dermagloss las cremas nutritivas de noche para piel normal o seca. De Eucerin los hidratantes de la línea Hyaluron Filler más Elasticity, la línea Hyaluron Filler Volume Lift y la línea Q10 Active para piel seca. De Vichy evitamos la Mineral 89 Rica. De Cetaphil evitamos las cremas, mejor ir por las lociones. Lo mismo con CeraVe. Hablemos ahora entonces sobre protectores solares. Por lo general, en pieles mixtas, los protectores fluidos son los más aceptados y los mejores tolerados. Por ende, vamos a descartar protectores cremosos, pesados, pensados para pieles secas o añosas. De la Roche-Posay, descartamos el Antelios Age Correct, el UV Immune 400 crema y los Mineral One, porque pueden resultar pesados, pastosos, incómodos. Dentro de Dermagloss, la verdad es que me quedo con el toque seco facial y el corporal. El resto
no son para pieles mixtas. De Eucerin descartamos el Sun Facial Crema para piel seca, el Sun Facial Photo Aging Control y el Actinic Control. De Vichy no les recomiendo aplicárselos corporales. Y así llegamos al final del video. Un video largo que espero que les haya gustado y les haya sido útil. Si quieren una segunda parte, no duden en decírmelo acá abajo en los comentarios y obviamente la puedo hacer para ustedes. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @sinun.scarano. Si quieren volverse miembro del canal para apoyar todavía más a que este canal pueda crecer y mantenerse, pueden apretar el botón por acá abajo que dice unirse y así también acceder a beneficios exclusivos. Y yo los veo en el próximo video.